Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Curioso, ¿no? ¿Ustedes han visto una serpiente comiendo polvo? No, ¿cierto? Nosotros no vemos a las serpientes comiendo polvo. Pero entonces, ¿a qué se refiere con polvo comerás todos los días de tu vida? Ahora, las serpientes tienen una vida muy limitada, pero aquí está diciendo todos los días de tu vida. Sabemos a qué serpiente se está refiriendo, sabemos que está hablando, la serpiente es tipología en este caso de Satanás. Está diciendo: sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Se está refiriendo, saludos desde México, hola Isa, saludos. Se está refiriendo a lo que fue hecho del polvo. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces cuando dice todos los días comerás polvo. Por eso en Job, cuando miramos en Job 1.7, por ejemplo, ahí dice: Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de andar de rodear la tierra y andar por ella. Sabemos, a eso se refiere. Y las dos veces Dios le preguntó, en Job 2, vuelve y le hace la misma pregunta: ¿de dónde vienes? Y Satanás, ¿de dónde viene? De andar por la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Por qué Satanás contesta exactamente? O sea, siempre que Dios le pregunta de dónde viene, viene exactamente de ahí. Porque Dios, aquí en este versículo, ¿qué le dijo? Polvo comerás todos los días de tu vida. En el caso de Pedro, constantemente veíamos, Pedro tenía una característica especial. Pedro tenía autoconfianza. No hay nadie en quien se vea más grande, más desarrollada la autoconfianza. Es decir, confianza en sí mismo. Algunas personas ya saben, según la Biblia, qué significa eso. Hay personas para quienes es una sorpresa, hay personas que no saben. Pero la confianza en sí mismo es lo contrario al requisito que Jesús puso si alguien quiere seguir en pos de él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 21, 22, 23: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, profetizamos, hicimos milagros. Y Jesús dice: yo les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a decirle así a muchas personas que han hecho milagros, que han profetizado, que han echado fuera demonios. Ustedes ya saben qué personas son las que profetizan, hacen milagros, echan fuera demonios. No cualquier persona. Por ejemplo, en mi ciudad viven 10 millones de personas, pero solo hay como 1000 que cumplen ese requisito. Solo hay como 1000 personas entre 8 millones. Entre 10 millones, solo hay como 1000 personas que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, que profetizan en el nombre de Jesús y que hacen muchos milagros en el nombre de Jesús. Y Jesús está hablando de esas 1000 personas. Curioso, no está hablando de los 10 millones de habitantes que hay en mi ciudad. Está hablándole a esas 1000 personas, que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, que profetizan en el nombre de Jesús, que hacen milagros. Jesús dice: muchos me van a decir que hacen esas 3 cosas. ¿Y yo qué les voy a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Curioso, porque esas 1000 personas que hacen aquí milagros, profetizan, echan fuera demonios, ustedes ya sabrán qué títulos tienen ese tipo de personas. ¿Sí? Tienen un título especial que la sociedad les da. O sea, como no son personas comunes, son personas para que hagan milagros en el nombre de Jesús. O sea, echan fuera demonios en el nombre de Jesús, profetizan en el nombre de Jesús. Ustedes sabrán qué tipo de personas son, ¿sí? Creo que sobra decirlo, ¿no? Pero Jesús le va a decir: nunca los conocí. ¿Por qué? El versículo que vimos inicialmente es Génesis, para quienes acaban de llegar, vimos Génesis capítulo 3, versículo 14, donde Dios le dice a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces, ¿Dios por qué le dice eso? Porque nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Y en Job 1 y 2 lo dice. Satanás, ¿dónde anda? En la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Las 2 veces que le contestó a Dios, le contestó de la misma manera, porque allá fue donde Dios la destinó. Pedro, a través de Pedro, que se veía la persona que tenía más confianza, él varias veces se manifestó Satanás a través de él.
Sé que muchas personas esto no lo conocen, sé que para muchos esto es nuevo, muchos de pronto nunca habían oído, pero sí, cuando miramos Mateo 16, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque lo que Pedro estaba diciendo era contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Pedro estaba colocando la mira en las cosas de los hombres? Porque estaba pensando en que no muriera nuestro Señor Jesucristo, como si la finalidad de nosotros al nacer en este cuerpo fuera no morir. Hay religiones que enseñan eso, ¿no? Hay religiones que le preguntan a uno, ¿a usted le gustaría vivir siempre en ese cuerpo? ¿Nunca morir? Es más, no enfermarse. No sé si sepan también qué religión hace eso, pero esa no es la finalidad. Pedro habló así. Yo creo que Pedro era de esa religión. Algunos ya saben qué religión es. Yo creo que Pedro era de esa religión. Porque Pedro, ¿qué decía? Señor, no te acontezca eso. ¿Cómo así que vamos a ir a Jerusalén y allá te van a matar? No, no te suceda eso. O sea, no vayamos allá. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. En Isaías 53 estaba escrito que eso le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Era inevitable, le iba a pasar. Pero Pedro, ¿qué está diciendo? No te pase eso, no te acontezca de ninguna manera. Pedro estaba apelando a su buen corazón. Cuando miramos esa escena en las películas, Pedro aconsejando a nuestro Señor Jesucristo, se ve hermoso, ¿no? Se ve la intención de Pedro, se ve muy noble, se ve hermosa. ¿Por qué? Porque Pedro no quiere que nuestro Señor Jesucristo muera. Pero Jesús ve hermosura, ve ternura, ve amor. Jesús ve eso. Nosotros vemos en esa escena amor, ternura, comprensión, buen deseo, buen corazón de Pedro, ¿sí? Pero Jesús, ¿cómo llamó a todo eso que nosotros vemos, buen deseo, buen corazón, ternura? Jesús, ¿cómo llamó? Satanás. Jesús le dijo a Pedro, acuérdese, Dios no mira el secreto, la clave espiritual para que puedan entender la Biblia es, Dios no mira lo que miramos nosotros. Si una persona trata de, con su punto de vista, leer la Biblia, se va a aburrir, no la va a seguir leyendo, va a empezar con buen corazón, con buen deseo de quererla leer, pero no la va a terminar. ¿Por qué? Porque le falta el filtro principal. Las gafas que se debe poner son las gafas de Dios. Mientras tenga su propia vista, Dios no mira lo que mira el hombre. Eso es importante. Dios no mira lo que mira el hombre. Ayer consideramos dos versículos y yo ayer les iba a hacer preguntas sobre esos dos versículos, pero el tiempo no nos alcanzó. Entonces, ya que hoy tenemos un poquito más de tiempo, vamos a considerar esos dos versículos. El primero que miramos ayer, retomando, fue Proverbios 17:15. Vamos a mirar nuevamente Proverbios 17:15. Porque ni siquiera terminamos de hablar de Proverbios 17:15 para pasar a Romanos 4:5, que es la otra parte. Vamos a mirar Proverbios 17:15. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Uy, creo que ya no ganaría el concurso. En una época yo era la Biblia más rápida del oeste. Cada que hacían concursos, yo era el que más rápido encontraba. Pero ahorita me demoré. Yo creo que alguno encontró más rápido que yo. Dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ayer hablamos de qué es justificar al impío y condenar al justo. Justificar al impío es decirle, bendecido de Dios, Dios te continúe bendiciendo a alguien que está en la maldición. La expresión maldición, bíblicamente, ¿qué es maldición? ¿Qué es bendición? Hablamos de dos puntos de vista, el punto de vista de Dios, el punto de vista de los hombres. Según el punto de vista de los hombres, ¿qué es bendición? Que le vaya bien en todo lo que se proponga, que le vaya bien, si tiene una entrevista, Dios te bendiga, le dice su ser querido, su mamá o su papá, o hasta su hermano o su esposa. Ay, mi amor, Dios te bendiga. ¿Qué le está queriendo decir? Que te vaya bien en esa entrevista. Para nosotros los seres humanos, eso es Dios te bendiga, para nosotros. Pero mirando la Biblia, ¿de qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Digamos, esa persona ganó esa entrevista y la familia celebra, hacen fiesta. La gente, ¿cómo se siente? Que él fue bendecido. Así siente, ¿no? O sea, ese es el sentir humano. Sentimos, fue bendecido porque pasó la entrevista. Y no le van a dar, él ganaba antes un salario mínimo,
pero en ese nuevo trabajo va a ganar 10 salarios mínimos. O sea, va a ganar 10 veces lo que estaba ganando en el anterior trabajo. ¿La gente siente que es bendición o no siente que es bendición? Cierto que sienten que es bendición, pero acuérdense, Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, a esta persona que ganó que esté ganando esos 10 salarios mínimos, ya lleva 3 años trabajando en ese trabajo, y esa persona cómo se expresa, ese trabajo es una bendición, ha sido una bendición, así se expresa. El ser humano llama bendición a eso, ese tipo de cosas. Le preguntamos a esa persona, disculpe, ¿usted es pecador? Y la persona dice, pues claro, esa pregunta tan rara, nunca me habían hecho esa pregunta, pero pues claro, ¿quién va a decir que no? Ah, bueno, ya, una pregunta más. ¿Usted sabe, según la Biblia, a dónde va un pecador cuando muere? Yo nunca he leído la Biblia. No, pero tranquilo, así usted no la haya leído, la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Usted sabe la respuesta a esa pregunta? Según la Biblia, un pecador muere, pues va al infierno. ¿Sí ve que usted sabía la respuesta a esa pregunta? No necesitaba haber leído la Biblia. Dios escribió su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Usted bien sabe, según la Biblia, así no haya leído la Biblia, usted bien sabe, según la Biblia, a dónde va un pecador cuando muere. Ahora, usted ahorita me dijo que usted era pecador. No, yo no dije que yo dije que todos. Bueno, usted contestó así, pero como yo le estoy hablando de usted, hablemos de usted. ¿Usted es pecador? Pues es que todos somos. Bueno, hablemos de usted un ratico. Usted, no hable de los demás. Cuando una persona habla de los demás a una pregunta que se le está haciendo a usted, esa persona está tratando de justificar. Bueno, está bien, sí, yo soy pecador. Bueno, usted es pecador. Entonces, usted acaba de decir, según la Biblia, un pecador muere, va al infierno. Se acaba de dar cuenta de lo que usted está atestiguando contra su alma. Usted mismo, con sus labios, usted está atestiguando a dónde va si hoy muere. Si usted de camino a su casa le da un ataque cardíaco, o si, no sé, hay un atentado contra un político y preciso el carro del político estaba pasando al lado suyo y explota en ese momento, ya sabemos, si usted muere, a dónde va. La persona dice, ay, no me hable eso, no me hable de eso, yo no, yo no sé, yo no quiero que usted me siga hablando. Así digamos, la persona se va y no quiere que le sigamos hablando. ¿Qué le queríamos explicar a la persona? Si esa persona se dejaba encerrar por la ley, es decir, si esa persona se veía en Romanos 3:23, Romanos 3:23 tiene la finalidad de encerrar a todo el mundo, ¿sí? Bajo pecado. Esa es la finalidad de la ley. Si la persona se queda encerrada en Romanos 3:23, puede recibir la bendición. Ahora, esa persona no se dejó explicar, es más, se ofendió y nos habló agresivamente y dijo, yo ya no quiero hablar más con usted, me parece que lo que usted está hablando es como de locos. Bueno, entonces esa persona se fue y ya después cuando no le íbamos a acercar otra vez, no quería escucharnos. Pasado un mes, esa persona, él iba al gimnasio siempre, pero pasado un mes le dio un ataque cardíaco, él quedó desmayado, fue a la clínica, estuvo como en coma unos 3 días, nunca despertó, nunca despertó. Él no sabía en qué momento se iba a ir, él tenía 35, 36 años, él no sabía en qué momento se iba a ir, pero entonces esta persona, alguien quería predicarle el Evangelio, nosotros queríamos predicarle el Evangelio. Queríamos mostrarle que él, hacia dónde él estaba caminando. Él toda su vida no, los últimos 3 años, él como llamó su vida, mi vida es muy bendecida. Mi esposa, ese día nosotros oramos porque yo me presenté a la entrevista, habían 100 personas, yo pasé, y esa persona cómo va a hablar, bendecido, bendecido, bendecido. Esa persona cómo se veía, bendecido, 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 porque el trabajo le ganaba 10 veces más así. Murió sin escuchar el Evangelio. Murió sin darse cuenta a dónde iba él, aunque lo atestiguó con sus labios, pero no quiso escuchar más. Dijo, ya no me hablen más, no, me están asustando. O peor, me están confundiendo. Empezó a usar ese tipo de palabras. Ahora, esta persona a la que le pasó esto, murió. Ustedes saben a dónde fue el alma de esta persona por no haber escuchado el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 1:16? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una persona se salva por algo diferente a lo que dice este versículo. Este versículo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, para que una persona sea salva, debe creer en el Evangelio. Este versículo lo resume. Este versículo resume el camino para que una persona sea salva. Ah, pero a mí me enseñaron que si yo me bautizaba, entonces yo podía participar de la Santa Cena. ¿Quién le dijo a usted eso? La Santa Cena, ¿qué es lo que está conmemorando? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y si sabe qué fue lo que hizo?
Pues sí, que él lo torturaron así, lo crucificaron. Ya, no más. Sí, no más. No. Lea detenidamente. Mirando la Biblia, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Él murió esa muerte tortuosa en lugar de nosotros, porque la paga del pecado es muerte y Él cambió de lugar con nosotros. Ya hemos explicado en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. Tenía que haber recibido imposición de manos y alguien impuso manos sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso lo explicamos en otros en vivo, otros en vivos que hemos hecho, ya lo hemos explicado y varias veces, pues eso no vamos a repetir ahora. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, habiendo cargado los pecados de toda la humanidad, Él fue a la cruz y pagó el precio del pecado, que es la muerte. Es decir, Él nos liberó del pecado, Él se convirtió, siendo sin pecado, Él se convirtió en pecado por nosotros y pagó el precio para hacernos libres. Esto que les acabo de decir es el Evangelio. Se los dije como en 2, 3 minutos, este es el Evangelio. Muchas personas hablan de que sí, la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Sí, pero cuando les preguntamos qué es el Evangelio, hacen silencio. Y llevan años. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ahora, esta persona que murió y que no recibió la salvación, que no pudo escuchar el Evangelio, ustedes saben a dónde fue. Esa persona no pudo ir al cielo, se fue al infierno, se condenó. Esa persona, por no recibir el Evangelio, por no recibir el amor de Dios, que es el Evangelio, por no poder escuchar el Evangelio, por no poderlo creer, no podía creer en algo que no había escuchado y no lo quiso escuchar. No fue esa persona la que no quiso escuchar. Satanás come, lo que leímos hoy inicialmente, Génesis 3:14. Satanás todos los días come polvo de la tierra. ¿Y qué es polvo de la tierra? Lo que nosotros creemos que es nuestro punto de vista, nuestro pensamiento, nuestra opinión, nuestro criterio. Ese es el polvo de la tierra. Satanás fue el que hizo que esa persona no escuchara. O sea, con esa persona logró su cometido. Logró evitar que escuchara el Evangelio. Muchas personas no son esas personas, es Satanás. Van a querer que ustedes no escuchen el Evangelio. Van a querer, no sé, echarles chistes, van a querer ofenderlos, van a querer agredirlos. Lo único que quieren es que ustedes no escuchen el Evangelio, que ustedes se distraigan. Las redes sociales están llenas de eso, de mucha distracción, de mucha distracción, pero no son las personas. La Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, es Satanás. El que quiere que las personas no escuchen el Evangelio es Satanás. Esta persona murió sin haber escuchado el Evangelio. Pero ¿cómo vivió sus últimos 3 años? Pensando que era la persona más bendecida. Ahora, esa persona, por no haber recibido el Evangelio, se fue al infierno. ¿Esa persona era bendecida? Ahí les hago esta pregunta. ¿Esa persona realmente era bendecida? Si se dan cuenta, el ser humano que llama bendición, haber ganado más dinero, haber pasado una entrevista, no sé, que experimentó tenía un proyecto económico y un proyecto de emprendimiento y lo sacó a flote y ahora es un excelente empresario que gana muchísimo dinero. La gente cree que eso es bendición, pero si se muere y se va al infierno, ¿era bendito? Ya se pueden dar cuenta, para Dios que es bendición, que cuando una persona deje este cuerpo pueda irse con él. Si esa persona deja este cuerpo y se va al infierno, como el rico y el mendigo Lázaro, ustedes conocen muy bien esa historia, el rico y el mendigo Lázaro. El rico, ¿qué hizo? Toda su vida tuvo sus bienes. Él todos los días hacía banquete con esplendidez. ¿Cómo llamarían los líderes de muchas religiones a la vida de este rico? ¿Cómo lo llamarían? Bendecido. Ese rico era bendecido, hacía todos los días banquete con esplendidez, porque el ser humano llama bendición a esas cosas vanas. ¿Por qué son vanas? Eso se va a acabar, pero la vida, después de dejar este cuerpo, continúa la vida, pero ya no en cuerpo, ya es espiritual. Pero si una persona muere sin conocer el Evangelio, se va al infierno. Entonces, ¿esa persona era bendecida? Si podía hacer banquete todos los días con esplendidez. Cuando miramos Lucas 16, del versículo 19 en adelante, vemos esta historia de las dos personas que murieron. Uno se fue al cielo, pero ¿qué tuvo en esta vida? Solo males. Pero el otro tuvo bienes, y cuando murió se fue al infierno. El que tuvo bienes se fue al infierno para toda la eternidad. Lo pueden leer en Lucas 16, del versículo 19 en adelante. Se fue al infierno para toda la eternidad.
Pero en esta vida que tuvo bienes. ¿Cómo lo llamarían los pastores de la mayoría de las iglesias? ¿Cómo llamarían a esta persona? Bendecido. Continúa en bendición, continúe siendo bendecido. Así como usted es bendecido, siga siendo bendecido. Explíquele el Evangelio. Muy bien, acabo de leer esa frase. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En la tierra. La palabra dice, haz tesoros en el cielo, donde no se pudren las cosas. Lo dice con otras palabras, pero dice eso, las cosas no se acaban, o sea, no son vanas. En cambio, las cosas que se hacen acá, se acaban. Aquí en mi ciudad, sin ir muy lejos, había una empresa muy grande, que trabajaba con el acero. Y el señor dueño de esa empresa, toda su vida se encargó de que su empresa no fracasara. Es más, abrió sedes en varias ciudades. Él murió. ¿Y sabe qué pasó con su empresa? La heredaron sus hijos. En menos de 5 años, todas esas sedes fracasaron, todo se acabó, los impuestos consumieron esas empresas, sus hijos no supieron, o sea, no era solo recibir la herencia, sí, diariamente para mantener esas propiedades tenía que producir miles de millones diarios. Si no producía su empresa miles de millones diarios, no podía mantener a todos los empleados, no podía pagar el impuesto de todas las propiedades que tenía. Ahora están construyendo en un lugar donde él tenía la empresa más grande acá en mi ciudad, están construyendo un centro comercial. Pero un tío mío trabajó en esa empresa y él me contaba muy de cerca cómo vivió esa persona. Desde bien temprano se levantaba a administrar su empresa. Hasta tarde, casi no dormía por estar administrando su empresa. Era una persona muy diligente. ¿Y cómo la gente lo veía? Bendecido. ¿Por qué lo veía bendecido? Porque él tenía propiedades avaluadas en millones de dólares. ¿Algo de eso se llevó? Les cuento, no se llevó nada de eso. Ahora, ¿en qué invirtió toda su vida? Esa frase me gustó, hacer tesoros en el cielo. ¿En qué invirtió toda su vida? En la tierra. ¿Dónde tenía la mira? En las cosas de los hombres. Y si esa persona, si recibió la salvación, independiente que haya ganado plata o no, se fue para el cielo. Pero si esa persona murió, como este joven que les conté, no joven, una persona de 36 años, un señor de 36 años que murió y no recibió la salvación, pero él como pensaba que era bendecido, cómo lo veía su familia, que era bendecido. ¿Esa es la bendición? Para los hombres sí, para los hombres llaman eso bendición. Por eso encontrarse una persona que lleva una vida así y decirle, uy, usted sigue siendo bendecido, es que usted sí, Dios lo bendice mucho, ¿no? A usted cómo Dios lo bendice. La persona no se da cuenta de lo que está diciendo. El versículo que leímos ahorita en Proverbios 17:15 dice, dos cosas son abominables a Jehová, el que justifica al impío y el que condena al justo. ¿Qué es justificar al impío? Decirle a una persona que es maldita. ¿Qué persona es maldita? La persona que diga que es pecadora. ¿Usted es pecador? Claro, todos somos pecadores. Bíblicamente esa persona es maldita. ¿Por qué? Cuando esa persona muera, se va a ir al infierno. Ay, no, pero él es dueño de la empresa tal, él es dueño de ese edificio. Sí, pero yo no estoy hablando humanamente. Según la palabra de Dios, una persona cuyo destino es ir al infierno es maldito. Mientras esa persona no salga de la condenación del pecado, es maldito. ¿Qué debe hacer con esa persona que tiene tantos millones y tiene un edificio? Predíquele el evangelio, explíquele, ojalá invítelo a los live de TikTok para que esa persona escuche el evangelio. Cuando esa persona reciba la salvación, pasa a ser bendito. Pero si usted le dice bendecido, continúe en bendición. Dios lo continúe bendiciendo. Si usted le está diciendo eso, usted está justificando al impío. Y la Biblia dice, lo acabamos de leer, Proverbios 17:15, para Dios es abominable el que justifica al impío y el que condena al justo. Ahora, ¿qué es condenar al justo? A una persona que sí es salva, decirle, usted es un hereje, usted es un así. Eso es condenar al justo. Entonces tengan cuidado, si ustedes quieren atacar a alguien, agredirlo o bendecirlo, entre comillas, o decirle bendecido, pregúntenle primero, ¿usted es pecador? Si la persona dice, claro, ¿quién va a decir que no? Muéstreme una persona que no. Pues todos somos, por supuesto, lógico, claro, obvio, evidente, todos somos. Usted ve a una persona expresarse palabras así, palabras menos, usted le puede decir, usted necesita escuchar el evangelio, usted está caminando hacia el infierno. Tiene que decírselo, donde no él lo diga, usted está justificando al impío. Por eso dice, dos cosas son abominables a Jehová, el que justifica al impío y el que condena al justo. Antes de decirle a una persona, bendecido de Dios, ¿cómo estás? Antes de decirle a una persona así, primero averigüen bien si esa persona ya es libre del pecado. Si no es libre del pecado,
Si esa persona todavía de su corazón sale que es pecador, esa persona no es de limpio corazón. Y acuérdese, ¿quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. Una persona que tenga pecado en su corazón no va a poder ver a Dios. El siguiente versículo que vamos a ver es muy parecido. Y aquí viene la pregunta que les voy a hacer. Hoy les dije que les iba a hacer una pregunta. Vamos a mirar Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, no pierdan por favor, coloquen el dedo acá o coloquen un papelito porque necesitamos comparar los dos. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 5. Y ahorita van a comparar. Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren lo que dice acá. Sino al que no obra. Bueno, ¿qué es obrar? Es hacer algo a cambio de. Entonces, obrar, por ejemplo, tú tienes que pagar para subirte al metro, para subirte al bus. Eso es una obra que tú haces. Tú das de tu dinero. Ese dinero te costó a ti esfuerzo, trabajo, tu tiempo. A cambio de tu tiempo trabajando en una empresa, te dieron ese dinero. Entonces, esa es una obra tuya. Tú estás dando dinero. Esa es una obra, algo que tú estás haciendo a cambio de. Entonces, ahí dice aquí, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ahora, vamos a centrarnos en esta palabra. Aquí dice, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Sí se dieron cuenta lo que dice este versículo? Sino cree en aquel que justifica al impío. Aquí está diciendo que hay alguien que justifica al impío. No sé si sepan quién es. ¿Quién es el que justifica al impío? ¿Quién es el que justifica al impío? ¿Sí saben? Hago esta pregunta. ¿Quién justifica al impío? Aquí está diciendo, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Vamos a ver si alguien sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién es la primera persona en contestar? Estoy mirando ahora sí los comentarios. Leyendo los comentarios. Sino cree en aquel que justifica al impío. Dice Violeta, el diablo. Dice Juan, nuestro Señor Jesucristo. Dice Nidia, Jesús. Dice Rey, Dios nos ha hecho libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Los pecadores justifican al impío? ¿El humano? No, hubo respuestas de todo tipo. Hubo personas que sí contestaron la respuesta correcta. El que justifica al impío es Dios. El que justifica al impío es Dios. Sino cree en aquel que justifica al impío. La Biblia dice, no sé si ustedes conozcan, dice, Dios es el que justifica. Así dice la Biblia. Dios es el que justifica. Jesús no vino por los justos. Jesús vino por los pecadores. ¿Por qué? Porque el único que justifica es Dios. Y a eso venía la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra que Él hizo, íbamos a ser justificados. ¿Quién es el autor de esa obra? Dios. ¿Quién vino para cumplir la obra de Dios? La obra de justificación. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y a qué lo envió? Jesús dijo, yo para esto he venido al mundo. O sea, ¿para qué? Para dar mi vida en rescate por ustedes. Para eso fue que Él vino. Entonces, ¿pero quién fue el que lo envió? El Padre. ¿Quién fue el que organizó que nosotros fuéramos redimidos por el sacrificio de su propio Hijo? El Padre. Por eso dice la Biblia, Dios es el que justifica. Así dice la Biblia, Dios es el que justifica. Entonces aquí dice, si no cree en aquel que justifica al impío. Entonces el que justifica al impío es Dios. Pero ustedes miraron ahorita en Proverbios 17:15 que dice que hay dos cosas que son abominables para Dios. El que condena al justo, el que justifica al impío. Entonces uno podría decir, pero si ahí dice que para Dios es abominable el que justifica al impío, ¿por qué aquí está diciendo que al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío? Porque el único que puede justificar es Dios. Cuando está diciendo en Proverbios, lástima, yo quería hacerles esa pregunta a ustedes, pero yo mismo la estoy explicando por el tiempo, ¿sí? Cuando dice en Proverbios 17:15, cuando dice, dos cosas son abominables a Jehová, el que justifica al impío y el que condena al justo. Entonces, el que justifica al impío para Dios es abominable, pero se está refiriendo al ser humano, porque nadie puede justificar al impío, solo Dios. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno hay bueno, solo Dios. Entonces también, nadie puede justificar al impío. O sea,
Una persona con decirle, Dios te bendiga, varón de Dios, Dios te bendiga, mi querido hermano. Si usted le dice hermano, hermano, a alguien que es pecador, ¿de quién es hijo? De Satanás. Si usted le dice hermano a alguien que es hijo de Satanás, usted está siendo partícipe de lo que a él le corresponde. Por eso tiene que tener cuidado. ¿A quién le va a decir usted hermano espiritualmente? A alguien que realmente ha sido liberado del pecado. Por eso la pregunta más importante que hay que hacerle a cualquier persona es, ¿usted es pecador o no es pecador? A veces yo voy en el bus y me siento y la persona, uy, ¿sí sabe? Ahorita vienen las elecciones. Uy, ¿usted quién cree que va a quedar de presidente? ¿Quién cree que va a quedar de alcalde? La persona me habla así y yo me río. Y termina de hablar y le digo, ¿usted es pecador? O sea, ¿yo qué tengo que hablarle a esa persona? ¿De política? ¿De COVID? No, yo le voy al grano. ¿Usted es pecador? Pues claro, ¿usted sabe a dónde va un pecador cuando muere? Pues al infierno. ¿Sí se da cuenta de lo que me acaba de contestar? Ay, sí, algunas personas me piden que les explique, otras personas, uy, no, no sé, y se paran y se cambian de silla. Pero ¿qué tengo que hablar? ¿Sí? ¿Cuál es la primera pregunta que le tengo que hacer a una persona? ¿Usted es pecador o no? Usted es pecador. Excelente. Acabo de ver esa pregunta. Ya vamos a terminar, ya nos toca por el tiempo. Pero mañana no se pierdan el vivo. El envío vamos a explicar delante de Dios qué es pecado. Primero que todo, para ello tenemos que mirar para el hombre qué es pecado. Acuérdense, Dios no mira lo que mira el hombre. Para el hombre pecado es algunas cosas. Para Dios no es eso. Para Dios es otra cosa. Bueno, ya en un en vivo anterior lo vimos, pero hablamos solamente de una parte. Pero tenemos que hablar de las dos en contraste. Queda pendiente. Dios quiera mañana nos alcance más el tiempo. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por las personas que entraron hoy para escuchar. No todos tienen oídos para oír y no todos entraron a escuchar. Algunas personas pues entran a hacer chistes, a bromas, a socializar, a otras cosas diferentes. Pero las personas que pudieron oír y pudieron recibir el Evangelio, tú los llamas justos. Una persona que ya es libre del pecado, esa persona es justa. En este video explicamos cómo alguien puede ser libre del pecado, cómo alguien ya fue libre del pecado. Pero solamente quien lo logre creer en su corazón es justo. La persona que no lo logre creer como una teoría puede entender, pero en su corazón cree que todavía es pecador porque piensa que el pecado es algo que él haga. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente el pecado entró por Adán y el pecado fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas que piensan que el pecado es por lo que ellos hacen, esa persona está bajo la ley. Esa persona está por las obras, igual que los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Se sabían la Biblia de memoria, pero en su corazón no podían entender las palabras de Jesús. Te pido que abras el entendimiento de todas las personas que han estado asistiendo a estos en vivo durante estos días y permite que puedan recibir tu palabra tal como tú la das, no mezclada con nuestro punto de vista, porque nuestro punto de vista y la palabra tuya son dos cosas totalmente opuestas o contrarias, van en sentidos diferentes. He orado y te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, a la misma hora, es decir, a las 9 de la noche, hora de Perú. Chao.